Vamos a seguir con lo que veníamos hablando, con lo que veníamos aprendiendo desde la semana pasada, que era, ¿en qué libro estábamos? En el Éxodo, ¿cierto? Y habíamos dicho hace 8 días que el Éxodo también se dividía en dos partes, así como el Génesis. Éxodo del 1 al 18, que hablaba sobre la salida de Egipto, las plagas y todo esto, y los 40 años que caminaron en el desierto. Y la segunda parte de Éxodo, pues ya es la que vamos nosotros a empezar a ver aquí. ¿Cuántos capítulos habíamos dicho que tenía Éxodo? 40, ¿cierto? Pues que ahí está la copia, ¿cierto? ¿Y cuántos tenía Génesis? 50. Entonces, Éxodo se divide en dos partes. La primera es la salida de Egipto. Habíamos visto pues que ellos habían llegado a Egipto desde Génesis, habían sido esclavizados, habían sido esclavos durante 420 años y que después Dios levanta de en medio de su propio pueblo a un hombre que con su mano y pues obviamente con el poder de Dios los iba a poder sacar de la esclavitud. Se presentan 10 plagas, que es la manera en la que Dios muestra su poder ante Faraón. Habíamos visto de qué se trataba cada una de las plagas, qué implicaba y qué relación rompía entre el pueblo egipcio y entre su religión y bueno, y el beneficio que era eso para los israelitas, y por fin logró salir. Y también vimos que estuvieron caminando por el desierto, el pueblo de Israel estuvo caminando por el desierto y que ocurrieron algunos milagros en el camino al desierto. Para adelantarles algo también, el Éxodo, bueno, para adelantarles no, eso se los debía haber dicho hace 8 días, el Éxodo es el libro que más milagros tiene en la Biblia. O sea, es el libro donde más aparece Dios trabajando por el hombre, haciendo obras, haciendo milagros, en una y otra cosa. Es el libro donde más ustedes van a creer que de pronto es un evangelio porque Jesús siempre está sanando, curando y haciendo cosas, pero el Éxodo tiene muchos más milagros. Si quieren, cuéntelos y dentro de 8 días me traen el dato. Pero de verdad, Éxodo es el libro que más milagros tiene. Les quedaba, yo les había quedado viendo algo y era que yo les había dicho algo sobre el tema de los capítulos y los versículos, ¿cierto? Es un error común pensar que los escritores bíblicos escribieron así, dijeron, bueno, hoy voy a escribir el capítulo 1 del libro de Éxodo. Y entonces empezaron a escribir y dijeron, bueno, hasta aquí yo voy a poner versículo 1, hasta aquí el versículo 2, y que eso fue tarea de los escritores bíblicos. Y no, ellos escribían en rollos, podría ser en papiro, que era una planta, o podría ser en, ¿cómo se llama el otro? Pergamino, gracias. Y el pergamino es la piel de un animal. Ok, esos eran mucho más costosos porque esos duraban más tiempo que los papiros, pero eran más pesados y como eran más costosos, pues era más difícil hacerlos. Entonces, después se inventaron escribirlo en papiro, que era como una planta que se daba al lado de un río, y entonces la aplastaban bien y sacaban pedazos y ahí escribían, y bueno, pues eso es lo que se duraba un poquito menos. Sin embargo, esas eran las dos formas en las que escribían ellos. Ah, y ellos escribían los relatos completos. Ellos no escribían por partes, sino que escribían todo completo. De hecho, si ustedes quieren ver, ustedes pueden entrar a internet y mirar de verdad cómo está hecho, o cómo está escrito un papiro, o cómo está escrito un pergamino. Ustedes se van a dar cuenta que ni siquiera tiene espacios entre palabras. O sea, todas las palabras van de corrido, no hay espacio, no hay palabras separadas. Eso es algo que hacen los lingüistas después para hacer las traducciones. Y después, entonces, hubo un hombre llamado Stephen Langton, que está aquí, que dividió los escritos sagrados en capítulos. Él dijo, ok, venga, estudiarlo así es como muy difícil, entonces vamos a dividirlo en capítulos. Él era el arzobispo de Canterbury y en el siglo XIII él dividió los libros por capítulos. Eso facilitó mucho la lectura de la Biblia. Después, en el siglo XVI, este hombre, Robert Steen, ahí me perdonan mi mal francés, es un humanista francés y él dijo, bueno, no solamente en capítulos, porque también está difícil, entonces vamos a separarlo por versículos. Esto fue como una revolución porque mucha gente decía, no, al separarlo por versículos me van a quedar comunidades literarias separadas y se va a malentender. Por eso es que nosotros a veces malinterpretamos las escrituras, porque nosotros leemos por versículos. Entonces no miramos todo como un contexto general, sino que nosotros llegamos al versículo y decimos, a ver, por cuanto sois tibios, os vomitaré de mi boca. Y uno dice, claro, somos tibios, entonces porque yo no soy un asesino, pero tampoco soy un buen cristiano, entonces Dios me va a vomitar de su boca.
y ese versículo está supremamente mal entendido, ese no es el versículo. Sin embargo, todavía nos faltan 64 libros para llegar a Apocalipsis y en su momento explicaremos ese versículo. Ok, eh, quedaron con la duda, ¿cierto? Ahora les cuento. Entonces, bueno, y este hombre se encargó de separar los versículos y facilitar el estudio de la Biblia. Eso era lo que él quería, separar, o sea, hacer que el estudio de la Biblia fuera más sencillo. Entonces necesitaba separarlo también por versículos. Y gracias a ellos nosotros tenemos nuestra Biblia separada por capítulos y por versículos. Entonces imaginan nosotros estudiando los libros sin esa separación, sería mucho más difícil. Sin embargo, en la antigüedad era común que los estudiantes de la Biblia se aprendieran el libro completo de memoria. Para usted poderse graduar de teólogo, usted tenía que decir el Deuteronomio completo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 32, creo que tiene 32 capítulos, decirlo completo. La hermana Sandra ya va a buscar para decirme, no, mentira. ¿Sí, tiene 32 o no? No sé. Bueno, bueno, más fácil. Usted se tenía que aprender el libro de Filemón, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 1. Con ese sí no me pierdo, sé que solo tiene un capítulo. Y eso era algún tema, un dato que yo les debía porque les había dicho que eso no era escrito de esa manera. Ok, entonces vamos a entrar ahora sí. Dijo el hermano José en la predicación y esta era la introducción. Entonces ahora sí vamos a la clase. Ok, estábamos entonces en el capítulo 19. En el capítulo 19 ellos estaban caminando, en el 18 estaban caminando por el desierto y llegaron al monte Sinaí. Una montaña grandísima, muy impresionante. Y resulta que Dios está habitando en ese monte en ese momento. Dios está ahí, su presencia está ahí. Y él les dice, ok, le dice a Moisés, dígale al pueblo que suban, yo quiero reunirme con ellos. Yo quiero estar con ellos, porque son mi pueblo. Pero pues, bueno, esta imagen no se muestra tal cual como fue. Pero ¿usted se imagina la gloria de Dios en ese monte? Dice que habían relámpagos, que habían nubes, o sea que la cosa era tan estremecedora que todo el mundo se asustó. Dijo, no, ¿usted cree que yo voy a subir por allá, Moisés? No. Vaya usted y véale la cara porque seguramente nosotros vamos a morir. Y el pueblo se rehusó a reunirse con Dios en el monte. Y dijo, no, yo por allá no voy a subir. Que suba Moisés, que es el que siempre ha hablado con Dios, y que se encargue él de subir. Entonces Moisés subió, efectivamente, habló con Dios y Dios le entregó esto. Se me salió el rolo. Le entregó esto. Entonces Dios le entregó esto. ¿Qué es eso? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Ok, esto está en hebreo. Y si ustedes notan algo, por ejemplo, esta partecita de aquí, ¿cierto? Y esto, todo esto. ¿Qué creen que qué dice ahí? ¿Qué dice? No. Esto es la palabra no en hebreo. Esto es no. Se pronuncia lo. Ok, los 10 mandamientos que efectivamente, de hecho, a Moisés se los debieron haber escrito de esta manera, ¿cierto? Porque esto es un hebreo bíblico, ¿sí? Y este es un hebreo arcaico. O sea que a Moisés se lo debieron haber escrito de esta manera. No nos vamos a entrar ahorita con el tema del hebreo, porque el hebreo ha evolucionado mucho, pero los monachitos representan cada uno una letra diferente, ¿cierto? Eso es como pictogramas, creo que es que se llama eso. Ah, pues ahí dice pictogramas. Bueno, eso era como pictogramas, como jeroglíficos, algo así, antes de que se inventara la escritura. Y después de que se inventó la escritura, pues bueno, así sería en hebreo. Y esto es ya en español. Entonces, ¿quién se sabe los mandamientos? A ver. Dios, sí, Dios se los sabe. Y no hicieron catequesis, ustedes no hicieron la primera comunión, por Dios, eso lo enseñan a uno. No, mentira, a mí también se me olvidaron. Pero entonces tenemos la copia. Ok, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te libertó de la esclavitud del pecado, no tendrás dioses ajenos además de mí, no tendrás ningún ídolo, ni te inclines delante de ellos, porque yo soy el Señor tu Dios, celoso, fuerte, que te libertó de la esclavitud del pecado, ¿cierto? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano ni en forma irreverente. Si lo haces, no escaparás del castigo. Acuérdate de guardar el día de reposo como día santo y honra al Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida que te da la tierra, el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies
¿cómo es? No codicies la casa de tu prójimo, no codicies lo que hay dentro de sus puertas, ni su esposa, ni sus bienes. Esos son los 10 mandamientos, ¿cierto? ¿O no? ¿Cierto que sí? Esos son los 10 mandamientos. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, así como decía Valentina, es un consecutivo de no, 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 ¿cierto? No hagas esto, no hagas aquello, y es irrefutable. O sea, ahí no es como que, o sea, que si dice no matarás, entonces de pronto yo puedo asesinar. No, está diciendo no matar. Eso. Entonces, tienen una diferencia, pero aquí la Biblia nos está diciendo, o los 10 mandamientos nos está diciendo en ninguna de sus formas, ¿cierto? En ninguna de sus formas, no matar, no adulterar, eh, no robar, por ejemplo. Mire que en ese de no cometer adulterio, bueno, ahí también se incluye cualquier pecado sexual, ¿no? No es solamente adulterar, porque no puedo adulterar, pero tú sí puedo fornicar, listo, vamos a fornicar, entonces no. Ahí se incluye cualquier pecado sexual. Y en el cuarto, que es acordarse del día de reposo para santificarlo, hay muchos programas donde ustedes pueden ver de pronto en internet, en Discovery, y en Discovery precisamente vi yo que estaban desenterrando, no sé si ustedes saben que por ahí en 1950 hubo un hallazgo arqueológico en las cuevas de Qumran cerca al Mar Muerto, donde un pastor por estar espantando una cabrita tiró una piedra y preciso entró en una cueva y él escuchó cómo se rompió un jarrón, él entró a mirar y encontró 4 jarrones repletos de pergaminos antiguos de la época de Jesús, del siglo I, de una comunidad de Senia, de la que pertenecía Juan el Bautista, y es el hallazgo arqueológico más importante bíblico de la historia. No sé si ustedes sabían eso. Y entonces resulta que en el Museo Rockefeller, que está en Jerusalén, ellos tienen un fragmento, porque tampoco es que encuentren los rollos completos, porque ya están muy deteriorados, pero tienen un fragmento que es el fragmento más antiguo con los 10 mandamientos en el Deuteronomio. Y resulta que este mandamiento de acordarse del día de reposo para santificarlo, no es solamente para santificarlo, o sea, no es solo para guardarlo, como nosotros creemos que es guardar el día de reposo, sino también para meditar en la importancia del reposo. La palabra meditar aparece dentro de ese rollo y es el más antiguo que se tiene con los 10 mandamientos. Entonces, es algo también muy importante porque también cambiaría mucho, digamos, el tema de estas religiones que guardan el sábado y que no hacen nada literalmente solo porque es el sábado, sino que también es como caer en cuenta de por qué se está guardando, qué es lo que sucede, por qué Dios descansó ese día y utilizarlo para la adoración del Señor. No es solamente no hacer nada, sino hacer obras buenas en ese día. Bueno, eso es un poquito más profundo y pues igual a nosotros no nos concierne mucho. Ok, y entonces estos son los 10 mandamientos que creo que nosotros los conocemos todos y quería yo hacerles una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Dios utiliza 10 plagas y 10 mandamientos? ¿Cuál es la fijación de Dios con el 10? ¿O no les parece? Yo soy el único loco que piensa eso. Porque el 10 en la Biblia se relaciona con el número perfecto, perfecto no, sino completo, con una unidad completa, ¿sí? Y esto va a ser muy importante, van guardando todos esos daticos en su cabeza, porque cuando estemos en libros como Daniel, como el Apocalipsis, y libros así que son un poquito proféticos, ustedes van a necesitar toda esa numerología en su cabeza para ir entendiendo muchas cosas. Entonces el 10 es un número completo, ¿sí? Entonces si hablamos de 10 plagas, entonces no es que efectivamente sean 10 plagas lo que quiere significar, sino que quiere significar es que mandó todas las plagas, digámoslo así. Y cuando se habla de 10 mandamientos, no es porque hayan más, sino porque es como el completo de sus mandamientos. Son como completos. No sé si me estoy explicando bien. Después vienen el capítulo 21 al 23 y vienen unas leyes. Y ahora sí tenemos aquí una explicación. En los 10 mandamientos nosotros encontramos las leyes apodícticas. ¿Qué es eso? Lo que decía Valentina, no. O sea, las apodícticas no se modifican. Lo que quiere decir, lo que está escrito es lo que quiere decir y punto. No hay otra relación. Mientras que las casuísticas, que son las que vienen desde el capítulo 21 al 23, que quien tiene su Biblia por ahí para que me hagan el favor y lean solo los subtítulos, que sé que hay leyes para los esclavos, leyes de, bueno, no me acuerdo de cuáles otros.
leyes de los amos, actos violentos, restitución, responsabilidad de amos y dueños, ¿sí? Humanitarios, eso. Entonces, todo eso, como por ejemplo, hay algunas leyes donde está que siempre se implica una situación de que si usted está haciendo tal cosa y le pasa tal cosa, entonces lo castigará de tal manera. Pero siempre es como con una situación detrás. Eso quiere decir que es casuística, ¿sí? Que no es que siempre se repita, sino que son casos extraños que pueden suceder y esas leyes se van aumentando a medida que van pasando cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que muchas veces iba al pueblo a Moisés y le decía, oiga, mire, Moisés, pasó esto y esto y esto, ¿y qué va a pasar? ¿Qué hacemos? Entonces él tenía que sentarse, legislar, dar la respuesta, y eso entraba ya prácticamente como una ley, pero hacía parte de la ley casuística, de cosas que podrían suceder. Mientras que los 10 mandamientos son apodícticos, eso no lo modifica nadie. Dice, no matarás, pues no matarás. No robarás, pues no va a robar. No es que yo tenía hambre y entonces me vi obligado a robar, entonces eso no, es que no roba, independientemente del caso. Es no robar y punto. Precisamente porque la casuística está dándole, digámoslo así, como la posibilidad de que si es encontrado y muere, pero mire que no lo está matando adrede, exacto, sino que lo hiere, exacto, y a causa de la herida él muere, pero es precisamente por los actos que él está haciendo. Entonces, por eso les digo que esas casuísticas se generaron a raíz de los casos que iban sucediendo. Entonces, como que vinieron y me robaron y pues yo me estaba defendiendo o sin darme cuenta lo herí, esa persona murió, o yo no sé, es que hay una ley donde creo que es que si mi caballo pateó a alguien y lo mató o algo así, entonces tenían que matar al caballo, sacrificar ese caballo bueno, y cosas así, o si de pronto yo maté la vaca del vecino, entonces tienen que matar una vaca mía y cosas así por el estilo. Entonces es como que son cosas que se van presentando y que tuvieron que legislar posteriormente sobre eso para poder tener una ley, que estas leyes casuísticas prácticamente que eran más como unas leyes en las que la gente podía vivir en paz, ¿no? Para que no hubiera problemas entre el mismo pueblo. Obviamente, claro, está sobreponiéndose sobre la ley apodíctica, porque la ley apodíctica dice que no puedo matar. Sin embargo, como les digo, pues primero fue la apodíctica, que fue la que mandó Dios, pero después se necesitó legislar de alguna manera. Entonces hay casos en los que tuvieron que hacer alguna modificación. No sé si respondí bien a la pregunta. Ok, entonces, bueno, eso serían las leyes casuísticas. Y después venimos a las 3 fiestas anuales. Es lo que nos empieza a hablar el Éxodo, que realmente no fueron 3, al último fueron 8. Y pues si fueran colombianos serían como 70, ¿no? Porque nosotros tenemos fiesta por todo. Pero las más importantes, las más sagradas, eran 3. Y era la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. ¿Sí? Ok. ¿Qué quiere decir cada fiesta? La de la Pascua, que ya la vimos hace 8 días, fue que la vimos, ¿cierto? Quiere, simplifica, significa, significa que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Esa fiesta se celebraba durante 7 días y como lo vimos hace 8 días, se celebraba con carne de cordero, con pan sin levadura, con hierbas amargas, ¿cierto? Y se celebraba durante 7 días. Eso era lo que se hacía. Y con eso se acordaban ellos de que fueron esclavos durante 420 años en Egipto. La siguiente fiesta, que es la de Pentecostés, que está acá, Shavuot, o que es la fiesta de las semanas, también se llama la fiesta de las semanas. Posteriormente se llama Pentecostés y nosotros la conocemos por Pentecostés, pero en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Nunca se llama Pentecostés en el Antiguo porque Pentecostés es una palabra griega, no hebrea. Pentecostés solamente quiere decir 50 o 50, ¿sí? En griego. Y es porque a partir de que se termina la Pascua, nosotros contamos 7 semanas. 7 por 7, 49, prácticamente 50 días. Oh, pero se contaban 50 días, 7 días, 7 semanas, 50 días exactamente. Se contaban 50 días
y ahí arrancaba la fiesta de las semanas. Esa fiesta de las semanas era por los frutos, ¿cierto? Porque ya ellos iban a cegar. Exacto, la fiesta de la cosecha, y tenían que celebrar esta fiesta. Por eso es que, por ejemplo, para hacerles un spoiler del Nuevo Testamento, ustedes se dan cuenta que muere Jesús, que Jesús murió ¿cuándo? En la Pascua, y al momentico aparece Hechos diciendo que estaban en Pentecostés y ahí fue cuando se creó la iglesia, ¿cierto? Y que había mucha gente. Entonces, eso lo vamos a recordar también en Hechos, pero resulta que había mucha gente porque como ellos ya estaban en la diáspora, ellos ya estaban regados por todo lado, cuando ellos llegaban a celebrar a Jerusalén, entonces haga de cuenta que nosotros tenemos que celebrar en Bogotá y estamos regados por Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, digamos lo más cercano, por no hablar de Argentina y Chile y Honduras y bueno, más lejos. Entonces tenemos que venir, adoramos aquí en Bogotá y a los 50 días, si usted vive en Guayaquil, en Ecuador, por ejemplo, y usted tiene que caminar porque no hay avión o montar en burro o en camello, usted en 50 días se tiene que ir hasta Ecuador y regresar. ¿Lo haría? No, lo más fácil es como buscar una posada, quedarse ahí, celebrar su próxima fiesta y ahí sí irse. Por eso era que Jerusalén estaba a reventar el día de Pentecostés, cuando la iglesia se formó. Por eso había gente que hablaba otros idiomas el día de Pentecostés cuando se habló en lenguas. Era precisamente por eso. Porque bueno, aquí todos hablamos español, pero haga de cuenta que usted vive en Europa, donde cada país prácticamente tiene un idioma diferente, ¿cierto? Entonces tiene que ir a aprender el idioma de esa nación. Y después usted llega, dice, ay, mire, están hablando en sueco, ve, qué extraño, y es que él sabe sueco, sabiendo que ahí se habla, digamos, inglés, por ejemplo, o algo así por el estilo. Cuando lleguemos allá lo vamos a explicar mejor. Eh, entonces la fiesta de Pentecostés era 50 días después y prácticamente que la gente no se movía de Jerusalén para adorar. Recuerden que casi que todas esas fiestas inicialmente se hacía alrededor del tabernáculo. Posteriormente, cuando se establece Jerusalén como capital de Israel, se empieza a celebrar todo en Jerusalén y mucho más después de que se hizo el templo. Ahí sí, ya era inamovible el lugar. Y la otra fiesta era la de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos era celebrada para recordar que ellos estuvieron 40 años vagando por el desierto en tiendas, que tuvieron que habitar en tiendas. Esa fiesta también se hacía en Jerusalén y ellos acampaban alrededor del templo. Ellos acampaban alrededor del templo, recordando en la época en la que ellos fueron nómadas y que estuvieron en el desierto. Esas eran como las fiestas más importantes, anuales, ¿no? Y aquí entramos a la construcción del tabernáculo. Entonces, recordemos que, ¿dónde está Moisés en este momento? En el monte, sí. ¿En cuál monte? En Sinaí, eso. Entonces Moisés está arriba en Sinaí, está hablando con Dios. Y Dios le está diciendo, ok, mire, ya le di la ley, ahora entonces se la voy a escribir, ya no se la estoy diciendo, ahora se la voy a escribir en unas piedras y aparte le voy a dar los planos para que usted construya el tabernáculo. ¿Por qué? Porque yo quiero reunirme con mi gente, pero a causa de que ellos tienen temor porque mi presencia es muy fuerte y pueden morir, entonces ellos no van a venir hasta acá. Entonces yo les voy a dar un lugar para poder habitar en medio de ellos. Entonces hay que crear el tabernáculo. Ok. Entonces Dios les está dando instrucciones para el tabernáculo y este sería el tabernáculo, ¿cierto? Es todo esto, específicamente este de aquí es el tabernáculo. Y también hay algo muy importante, eso está en el capítulo 24 al 28 y entre el 28 y el 29 hay algo muy importante y es esto, que aparecen los primeros sacerdotes. ¿Quién fue el primer sacerdote? Aarón. Aarón del linaje de Leví. Muy bien. Entonces, por eso es que habíamos dicho en la clase de Génesis, en la última clase de Génesis, que era importante saber quién era Leví. Y por eso cuando hace 8 días empezamos la clase, dijimos que Moisés era de la tribu de Leví y que eso iba a ser importante. Y es que de la tribu de Leví se van a derivar todos los sacerdotes del pueblo israelita. Nadie podía ser sacerdote si no fuera de la tribu de Leví. Yo no podría estar aquí parado enseñando si yo no fuera de la tribu de Leví. Bueno, si estuviéramos en esa época, ¿no?
Solamente tenían derecho los que eran de la tribu de Leví y tenían que tener un linaje específico para poder ser sacerdotes. ¿Sí? Entonces, bueno, eso hablando del sacerdocio, ¿no? Porque ustedes van a decir, bueno, y entonces, ¿por qué Jeremías enseñaba al pueblo si él era? No, pues él era un profeta, él no era un sacerdote. Estamos hablando solamente de sacerdocio. Y ahí empiezan a aparecer todos los sacerdotes, ¿no? Bueno, o ahí dan las reglas, las normas de cómo ser un sacerdote, de cómo vestir al sacerdote, qué características tenía que tener, porque no era que pudiera ponerse ahí una camiseta azul con un jean y unos tenis azules para poder pararse enfrente, no, ellos tenían que tener una vestidura específica para poder pararse enfrente del pueblo y para poder ministrar. Para ellos, esto es un privilegio. Muchas veces nosotros utilizamos, y perdónenme que me ponga pastoral un poquito, pero nosotros muchas veces utilizamos el púlpito solamente para mostrarnos ante la gente, para que nos vean, para que digan, oye, el hermano James, cuánto conocimiento tiene. Para ellos eso no era, eh, o sea, para ellos estar ministrándole a Dios era un honor, era algo de peso, de verdad, era algo importante. Entonces lo hacían de la mejor manera. Ok, ya voy a dejar de ser pastoral. Después sigue el becerro de oro. ¿Cuál fue el pecado del becerro de oro? ¿Cómo se llamaba ese becerro? ¿Quién sabe? Eso solo un nicaragüense me escucha y pensará que estoy insultando a alguien. ¿Cómo se llamaba el becerro? ¿Cómo se llamaba ese becerro? Ese becerro se llamaba Jehová. No le cambiaron el nombre. Es que ellos no es, mire que eso es una cosa y es que uno piensa que están adorando a otro Dios. Y la lectura dice que ellos hicieron fue a Dios, como ellos se lo imaginaron. Ellos dijeron, ok, Moisés ya está por allá arriba y hace mucho que no baja, seguramente él se murió porque la presencia de Dios es muy poderosa, seguramente Moisés está muerto. Aarón, venga, háganos un Dios y guíenos usted, háganos a Dios, o sea, no es hagamos un nuevo Dios, sino que haga a Dios y guíenos a través de ese Dios. Entonces juntan todas las cosas de oro y hacen un becerro, pero no es que sea un nuevo Dios, es que es el mismo Dios, solo que lo personifican. ¿Cuál fue el pecado entonces? Muchas gracias, Mateo. Claro que sí. Dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese no lo, porque no era ajeno, era el mismo. Pero dice, no te harás imagen ni te inclinarás hacia ellos. Y eso que bueno, este está muy reducido porque dice que no tendrás ningún ídolo ni de las cosas que están en el cielo, ni de las cosas que están en la tierra, ni de las que están en las aguas subterráneas. O sea, un ídolo de nada, absolutamente de nada. Que es que no, que es que yo creo que es que ese Boca Chico es un dios, entonces no, no, o sea, de nada, de absolutamente nada que usted pueda ver, puede hacer un ídolo. Entonces ese fue el pecado del pueblo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bajó Moisés, Dios se dio cuenta y le dijo a Moisés, este pueblo mío, lo primero que les digo y lo primero que hacen. Así como cuando lo dejaban a usted solo en la casa que sus papás iban el fin de semana, no a hacer fiesta y los papás salían y ya la música, pum, 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 ¿cierto? Igualito, la misma vaina. Dios les dice, no hagan ídolos ni se inclinen delante de, mire, ya hizo un ídolo. O sea, no alcanzó a terminar la frase y ya ellos estaban allá armando una farra allá abajo con ese becerro. ¿Sí? Entonces Dios le dice, los voy a acabar, los voy a eliminar a todos. Y con usted voy a empezar una nueva raza. ¿Y qué dice Moisés? Hágale de una, ¿no? Con eso yo voy a ser rey, ¿no? Moisés le dijo, no lo haga. ¿Qué dirán las otras naciones? Tú hiciste un pacto, ¿vas a invalidar tu pacto? Y entonces Dios dice, tienes razón. No los voy a destruir, pero no los voy a dejar conocer la tierra prometida. No los voy a dejar llegar a Canaán. Ajá. A esta generación no le permito llegar a Canaán. Y entonces baja Moisés, ahí sí. Como que, uy, ¿qué pasó acá? Y baja con las piedras y que con los mandamientos. ¿Y qué hace Moisés? Lo rompe. Porque ustedes invalidaron el pacto con Jehová. Eso es lo que les dice.
Y eso que él intercedió por el pueblo, él intervino. Y más adelante nos dice que Dios vuelve y le dice a Moisés, venga, otra vez suba, porque ahora sí vamos a hacer las piedras de nuevo. Otra vez vamos a hacer las piedras. ¿Qué quiere decir esto? Otra oportunidad, que está renovando el pacto. Y pacto es la palabra clave en el Éxodo. Pacto. Dios está haciendo un pacto con el pueblo a cada rato. A cada rato. Es como cuando usted tiene un novio o una novia infiel. Le pone los cachos, usted va a renovar otra vez. Bueno, sí, lo perdono, pero y a los 8 días vuelve y juega, y a los 8 días vuelve y juega, y hoy va a salir más de uno peleado aquí. Ok, y entonces, muchos esposos separados por causa mía. Ok, y así era el pueblo, y Dios renovándoles el pacto a cada rato. De eso habla el libro del Éxodo, renovación de pacto. Y ahí pasa entonces a la construcción del tabernáculo. El tabernáculo o el símbolo del tabernáculo es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esto es el tabernáculo. Mire que inclusive ahí dice levitas. Si usted no lo ve, no es mi culpa porque la imagen está 4K, ¿cierto? Si la está viendo borrosa, entonces por favor mándese revisar sus ojitos porque la imagen está en 4K. Esa imagen se ve nítida. Entonces creo que sí necesita mandarse revisar los ojitos. Mentira, la imagen está bien borrosa. Entonces aquí en el centro dice que está el tabernáculo y tiene la palabra levitas y quiere decir que la tribu de Leví es la encargada de coger cada uno de los postecitos, cada una de las telas, cada uno de los utensilios, cargárselo y ellos eran los únicos encargados de mover el tabernáculo. El tabernáculo es como una iglesia rodante, digámoslo así, una iglesia movible. Y ellos tenían que llegar y ubicarla siempre como Dios lo había mandado. No era como que, ay, usted aquí, ay, mira, nos quedó el lugar santísimo para afuera. Y de no, eso tiene que quedar exacto siempre, cada vez que se muevan y se ubiquen, como Dios lo manda. Y no es que yo hoy agarré el incenciario, por ejemplo, el incensario, utilicemos otra cosa. Hoy yo agarré el velo. Hoy yo agarré el velo y entonces como el velo me pesó mucho esta vez, entonces para la próxima voy a coger el altar, no, bueno, qué sé yo, la sillita roja, digamos, porque el velo pesa mucho. No, es que si a mí me encargaron el velo, yo me muero cargando el velo. Yo soy el encargado del velo siempre. Entonces cada vez que llegaba el pueblo y se asentaba en un lugar, corrían los levitas a armar rápido el tabernáculo. ¿Por qué? Era la presencia de Dios. ¿Y qué más pasaba? Si no se armaba el tabernáculo, ¿qué pasaba? El pueblo no podía acampar. Y aquí está, mire, la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad a un lugar. Los de Isaacar, los de Zabulón y los de Judá a otro. Neftalí, Aser y Dan en otro. Efraín, Manasés y Benjamín en otro. Tampoco era que, ay, no, yo me cansé de, no, entonces ahora vamos a acampar los de Gad en tal. No, siempre tenían que acampar en el lado norte, en el sur, en el oriental y en el occidental del campo, del tabernáculo, gracias hermana. Tenían que acampar cada una de las tribus como se les había mandado. Ellos no se podían acomodar donde ellos quisieran. Ya tenían su lugar. Una vez estaba el tabernáculo, ya sabían cómo se iban a acomodar para poder acampar. Y Dios en medio de ellos. Por eso era que Dios estaba en medio de su pueblo. Era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y así era como estaba organizado el tabernáculo. Entonces tenía una sola entrada. ¿Por qué es importante que solo tenga una entrada? Para cobrarla, ¿cierto? No. Solamente tenía una entrada y eso significa que solamente hay un camino para entrar a la presencia de Dios. Más adelante, esto es tipología de Cristo, ¿no? Pero es que después, más adelante, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, ¿cierto? Es tipología del tabernáculo. O sea, Jesús está diciendo, yo soy el tabernáculo, prácticamente. Solo hay una entrada, porque si hubiera muchas entradas, entonces podríamos decir, de cualquier manera yo voy a llegar a Dios. Otra vez me estoy poniendo pastoral. De cualquier forma yo puedo llegar a Dios, pero no, solo hay una forma de llegar a Dios. Todos nosotros la conocemos. Y por eso es importante que, por eso es importante que solo haya una entrada, una sola entrada. Ok,
El altar de bronce. Bueno, ahí encontrábamos el altar de bronce, la fuente, este es el lugar santo, con la mesa de los panes, el candelabro, el incenciario o incensario, como ustedes le quieran decir. Este es el velo del lugar santísimo y aquí está el arca del pacto. Este es el lugar santísimo, pero ya lo vamos a ver un poquito mejor. Ok, entonces viene el altar de bronce. ¿Para qué era el altar de bronce? Hay una canción que dice, Señor, llévame a tus atrios, a tu altar de bronce. ¿Para qué es el altar de bronce? Para hacer asados, ¿cierto? Ahí dice. ¿Para qué? Sacrificios, exacto. Para los sacrificios. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Para qué hacían sacrificios ellos? Para el perdón de los pecados. Entonces uno llevaba un palomo, un cordero o un becerro, o bueno, dependiendo del animal, dependiendo de sus pecados, dependiendo de sus posibilidades económicas, porque el palomo era para las personas muy pobres y entre más rico fuera la persona, pues más grande. Habían unos que tenían que llevar dinosaurios, ¿cierto? No, pues mentira, no, hasta becerro. Y era precisamente para expiación de los pecados. Yo ofrecía ese animal por remisión de mis pecados. Otra vez, volvemos nuevamente. Es que no podemos tocar esto sin el Nuevo Testamento. Tipología de Cristo. ¿Qué vino a ser Cristo? Por eso dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque antes yo llevaba un cordero para que Dios eliminara mis pecados, pero eso solo me los borraba a mí, no a Daisy. Daisy tenía que llevar su cordero y Allison también. Bueno, Daisy tenía que llevar un elefante porque ella es muy pecadora. Pero mientras que ya Jesús vino como cordero y él dice, ok, yo muero por todos y a todos les quito el pecado, ya no hay que volver a matar corderos. Entonces, ahí vamos comprendiendo muchas cosas que quizás de pronto antes no comprendíamos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y si las comprendían, pues entonces, muy bien por ustedes, muy chévere. Ese es el altar de bronce. Después venía la fuente de bronce. Y eso era pues para emborracharse, porque mire que es una copa grandísima y está llena de aguardiente. ¿No? No, era la pureza ritual. Ellos acostumbraban a purificarse, a lavar sus manos y a lavar sus pies. Mire que un dato curioso es que los hebreos creían que los pecados se pegaban. Por eso ellos se lavaban los pies. Porque como ellos iban en sandalias, ellos creían que entonces yo voy caminando por ahí y dejo pegados mis pecados en la arena, ¿cierto? Yo voy dejando mis pecados por ahí pegados. Entonces todo aquel que caminó por donde yo iba dejando mis huellas, mis pecados se iban pegando en su piel. Por eso ellos lo primero que hacían al llegar a una casa era lavarse los pies para quitarse esos pecados, pureza ritual. Y también se limpiaban sus manos antes de comer, precisamente por eso. Entonces era muy importante para ellos estar siempre limpios y puros antes de tener un contacto con Dios. Tipología del bautismo. De ahí proviene el bautismo, de la pureza ritual. Después, cuando usted entraba un poquito más, encontraba la mesa de los panes de la proposición. Y esos panes siempre tenían que estar ahí. Más adelante vamos a ver, no me acuerdo si es en Reyes o en Crónicas, que David se come esos panes, ¿cierto? Eso no lo podía comer nadie. Esos panes tenían que estar ahí siempre y tenían que ser renovados cada tiempo. Y eso lo que, el símbolo de eso era que Dios iba siempre a proveer de alimento a Israel. Ese era el significado de ese pan ahí. Si no había pan en esa mesa, entonces era que Dios no iba a proveer a Israel de comida. Pero si estaba, era que Dios siempre iba a estar pendiente del pueblo. Después sigue la menorá o el candelabro, ya decir el calendario, el candelabro de 7 brazos. Y aquí vamos otra vez, 7 días en cada una de las fiestas, ¿no? 7 días en la fiesta de los panes sin levadura, 7 días en la de los tabernáculos, 7 días en la del Pentecostés. ¿Cuál es la fijación de Dios con el 7? Mire eso, 6 días de creación, al séptimo descanso. ¿Por qué en el séptimo? ¿Por qué no descansar en el octavo, hacer 8 días o algo así? ¿Por qué a Dios le gusta tanto el 7? El número de la perfección. Y eso es lo que simboliza la perfección. Por eso el número de Satanás es el 6, porque es la imperfección. Le falta un poquito para ser perfecto, por eso es el 6. Y ahí vamos a ir viendo más números. Guárdense todos esos números en su cabecita. La menorá, que menorá quiere decir candelabro, candelabro en hebreo, ¿cierto? Y esto tenía que estar siempre encendido, dando luz día y noche. No era solamente como nosotros que prendemos luces en la noche. Ya iba a decir.
y nosotros menos por no gastar servicios, ¿cierto, amor? Era siempre día y noche prendida la luz. Y esto simbolizaba que Dios era la luz de Israel. Porque ¿quién fue el que creó luz de en medio de las tinieblas? Era la simbolización del poder de Dios que siempre tenía luz en medio de la oscuridad. Después viene el altar de oro. ¿Para qué era el altar de oro? ¿No se acuerdan? No. Listo, el altar de oro era para poner incienso. ¿Se acuerdan que en la que vimos aquí atrás, el altar de oro ya está aquí al lado del lugar santísimo, o sea, está enfrente del lugar santísimo? Miren que ya vimos esta. Este es el de bronce donde se hacen los sacrificios. La fuente donde se lavan. Entraba al lugar santo. Y aquí estaban los panes. Y aquí está el candelabro. Y aquí está el altar de oro. Aquí se ponía incienso y el sumo sacerdote hacía las oraciones del pueblo y se las hacía cerca al lugar santísimo para que Dios escuchara las oraciones de su pueblo. Y después se cruzaba el velo, que es ese moradito que también, si usted no está viendo la imagen, revísese los ojitos, estaba ahí el velo y detrás de ese velo estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo encontrábamos el arca del pacto. ¿Qué tenía el arca del pacto adentro? Los 10 mandamientos, sí, las tablas de la ley. La vara de Aarón. ¿Y el qué es eso? ¿Se acuerdan? Eso. ¿Y el qué es eso? Y el maná. Esto era, por eso se llama arca del pacto, porque eso tiene el mayor símbolo del pacto. La vara de Aarón, las tablas del pacto y el maná. Es como el símbolo por excelencia de que Dios hizo un pacto con Israel. Y estaban ahí metidos. En ese lugar habitaba la presencia de Dios. Y a ese lugar se podía entrar si usted pagaba como $5,000, ¿cierto? No, porque los dólares no existían. Allá no podía entrar nadie, excepto el Kohen Gadol, en hebreo, el sumo sacerdote, y solo podía entrar una vez al año. Y a ese hombre tenía que tener la plena seguridad de que estaba en paz con Dios, porque si no, él entraba y no salía. La presencia de Dios lo mataba. Entonces él tenía una indumentaria bien particular y era que lo amarraban con una soguita, ¿cierto? Y su túnica tenía un poco de campanillas para que cada vez que le estuviera haciendo cosas, entonces moviéndose por ahí haciendo sus cosas, se escucharan las campanitas. Cuando las campanitas no se escuchaban, entonces los que estaban allá atrás del velo tenían que estar pendientes, este man ya no se mueve más, entonces tenían que empezar a tirar de la soga. Y claro, sacaban al muerto, o sea, claro, no estaba perfecto ante la presencia de Dios. Pero si escuchaban las campanillas y todo eso, entonces él podía salir tranquilamente porque era que no le había pasado nada y sí era acepto a la presencia de Dios. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final del libro y terminamos el libro con esta imagen. Se levanta se levanta el tabernáculo y hay una nube y hay una gran presencia fuertísima que Moisés intenta entrar al tabernáculo, pero no puede. Y así termina el libro del Éxodo. ¿Por qué no puede entrar? ¿Qué fue lo que salió mal? ¿No se suponía pues que el tabernáculo era para que Dios se pudiera reunir con su pueblo? ¿Y por qué su pueblo no puede entrar? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces nos vemos en Levítico, no se lo pierdan, porque ahí nos explican qué pasó. Dios los bendiga. Gracias.